Quiero escuchar tu voz. Gloria a Jesucristo el Señor. Su nombre sea bendito por siempre. Aleluya. Nos gozamos en su gloriosa presencia. Cada expresión de alabanza y de gratitud que nosotros expresamos sinceramente y de corazón es recibida en los cielos. Aleluya. Y hay una descendencia de parte de Dios. Dios desciende con su presencia y se hace sentir en cada corazón. Aleluya, porque Dios habita en medio de un pueblo que le alaba. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y nosotros le adoramos, tal como cantábamos anteriormente. Paz en la tormenta, por ejemplo. Nosotros sabemos que aun cuando nuestro entorno sea difícil, nuestra situación sea difícil, podemos confiar que Dios en definitiva nos dará la victoria. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Les saludo en el amor del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Y aprovecho de saludar a los que nos siguen por redes sociales y también a través de Espiritual Televisión. Que Dios les bendiga. Creemos que esta palabra también puede bendecirle a ustedes en su hogar. Así que bendiciones, compartan hasta el final con nosotros, que Dios tiene una palabra de bendición también para ustedes. Aleluya, aleluya. Quiero recordarles a ustedes, los que están acá en la congregación, y también informarles a ustedes, los que están siguiéndonos a través de las redes sociales, que nosotros estamos aquí en Villa Alemana, en la calle Segundo de Línea, y tenemos reuniones durante la semana. El día martes se reúnen las damas a las 4 de la tarde, el día jueves tenemos estudio bíblico a las 19 horas, y el día domingo tenemos nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana y el culto general al mediodía. Están todos invitados para que se integre con nosotros a formar parte de este cuerpo, del cuerpo de Cristo, y de esa forma glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Yo le voy a pedir que usted busque en su Biblia, allí en el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar viendo hoy día cómo se compatibiliza la compasión con la multiplicación. Todos queremos ser multiplicados, todos queremos ser bendecidos, no solo en forma individual, sino también como congregación. Queremos que el Señor nos multiplique y en forma individual queremos que Dios nos engrandezca. Entonces vamos a estar viendo en este pasaje y aprendiendo cómo se compatibiliza la compasión con la multiplicación. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, desde el versículo 34 vamos a estar leyendo. El pasaje en mi Biblia aparece como la alimentación de los 5,000, pero vamos a leer desde el versículo 34. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Aleluya, aleluya. Alcanzó y sobró 12 cestas llenas.
En este pasaje vamos a ver cuáles son las razones, las causantes, los gatillantes de esta multiplicación y cómo con poco el Señor hace mucho y sobra, hasta que sobreabunde. Hay otro pasaje que dice por ahí. Nosotros generalmente estamos preocupados de nuestros recursos y eso suele ocurrir con toda la gente. Sin embargo, cuando nuestra confianza está en Jesucristo, entonces no solo nos alcanza, sino que nos sobra. Y vamos a aprender en este pasaje cuáles son justamente los gatillantes de esta multiplicación. Porque, claro, Dios puede hacer un milagro, pero se requieren algunas actitudes o posturas anteriores al milagro. Por ejemplo, cuando sanó a un paralítico, antes de sanarle le dijo: tus pecados te son perdonados. Era necesario ese paso y luego le dijo: toma tu lecho y anda. El milagro ocurre, pero se necesita que ocurran ciertas circunstancias, ciertas condiciones, ciertos requisitos. Y acá vamos a estar viendo esto. Fíjense que comienza el pasaje que hemos leído diciendo que había una gran multitud. Yo pienso en las multitudes. ¿Qué sentirán las personas frente a una multitud? Por ejemplo, un político, cuando tiene una multitud frente a él, ¿qué es lo que siente él? Seguramente mucha alegría al ver que hay gente que lo sigue. Y seguramente va a haber una actitud en su corazón de poder. ¿Por qué? Porque puede manipular a las multitudes. Les puede mentir, las puede manipular. Eso seguramente es lo que siente un político. Ahora, ¿qué sentirá un artista frente a una multitud? Se debe sentir ídolo, porque lo idolatran, lo aplauden. ¿Qué sienten los hombres frente a una multitud? Pero ¿sabe qué es lo que sintió Jesús frente a una multitud? Dice que Él tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque los vio como ovejas sin pastor. La figura del pastor y de las ovejas es usada en forma reiterativa en la palabra de Dios. De hecho, Dios siempre, para levantar hombres, primero eligió a pastores. Porque el pastor tiene una actitud en el corazón de cuidar el rebaño. Lo cuida. Por ejemplo, eligió a Abraham para darle una gran descendencia, pero Abraham era pastor. Eligió a Jacob para dirigir un pueblo, pero Jacob era pastor. Eligió a David para ser rey, pero David era pastor. Y en esta oportunidad Jesús ve a un pueblo como ovejas sin pastor, porque Él fue movido a compasión. El texto dice que Jesús tuvo compasión de la multitud. Pero cuando yo reviso el griego, no dice que Jesús tuvo compasión, sino que dice que la compasión tuvo a Jesús. Y para que entendamos el sentido de la expresión griega, es cuando una persona se ahoga en el mar. Es el mar que contiene a una persona, no es la persona que contiene al mar. Este es un mar, es un lago de compasión que contuvo a Jesús. Entonces Jesús no solo fue rodeado, no solo fue lleno, no solo fue imbuido de compasión, sino que la compasión tuvo a Jesús. En otras palabras, Jesús fue bautizado en compasión. Ustedes los evangélicos saben lo que es ser bautizado. Yo hablo de los evangélicos y no de los católicos. Porque los católicos le tiran agüita. Pero el bautismo bíblico es inmersión. Por eso los evangélicos saben lo que es el bautismo.
cuando el agua le contiene a usted. Jesús fue bautizado en compasión. Tuvo un bautismo de amor, de misericordia, de compasión, porque la compasión tuvo a Jesús. No, claro, en la traducción dice que Jesús tuvo compasión, pero la verdad es que Jesús estaba imbuido, inmerso, sumergido en compasión. Es interesante esta expresión porque la compasión es mucho más que una actitud. La compasión es lo que nos embarga, lo que nos envuelve, lo que nos rodea, lo que nos llena, lo que nos dirige. Es mucho más que una actitud. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que lo que Jesús sintió por la multitud fue un dolor. Se dolió porque los vio como ovejas sin pastor. Y en ese sentido tenemos que decir que existen 3 tipos de manifestación en cuanto al dolor. Y nosotros podemos verlo. Lo primero, la primera manifestación del dolor es lástima. Cuando nosotros vemos a una persona que está sufriendo, le tenemos lástima, pero no hacemos nada por él. ¡Qué lástima! La segunda manifestación de un dolor es la pasión. Pero la pasión es lo que, la actitud es lo que mueve a una persona a tener una acción, pero la pasión generalmente está dada en lo individual. Por ejemplo, hay gente que se apasiona por sus estudios, tienen pasión. Hay gente que tienen pasión por un deporte, por un equipo, tienen pasión. Un empresario, si es exitoso, es porque trabajó con pasión por su trabajo, por su empresa. Pero todo eso va en una forma egocéntrica, egoísta, personal, individual. Es el segundo nivel del dolor. Y el tercer nivel, que es el que sintió Jesucristo, es la compasión, que no es lástima, que es mucho más que pasión, es la compasión, que es darse por otra persona. Darse por otra persona. Y ese concepto está relacionado con el concepto amor, con el concepto misericordia. Por ejemplo, en la escuela dominical yo he explicado esto. La palabra misericordia es una palabra compuesta por 2 conceptos. Miseri y cardio. Miseri habla de la miseria del hombre y cardio habla del corazón de Dios. Entonces, cuando la miseria del hombre conmueve el corazón de Dios, Dios es movido a misericordia, a compasión. El amor de Dios mueve a Dios para actuar en favor de los demás. Por eso la Biblia dice que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces la compasión es cuando una persona se da por otro, no a sí mismo, se da por otro. Entonces, esto es uno de las causales por la cual ocurrió este gran milagro. Debemos entender que la compasión es un bautismo. Y cuando Dios, Jesús, observa y mira y atiende a la multitud, las vio como ovejas sin pastor. Porque el pastor es un ministerio que lleva a darse por los demás. Por ejemplo, un pastor de ovejas es capaz de mantenerse despierto, vigilante, mientras las ovejas descansan, para que no venga un depredador y dañe el rebaño, el ganado, ¿verdad? Entonces, el pastor cuida a las ovejas. Y de esa forma, el ministerio pastoral que Jesucristo estableció sobre los hombres tiene esta cualidad. Los pastores deben tener esta actitud, cuidar a los demás. De hecho, Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por lo tanto, eso fue lo que ocurrió. Cristo se dio por nosotros en la cruz a fin de que nosotros fuésemos bendecidos. Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la actitud pastoral.
Y Dios siempre ha elegido, y esto lo repito, Dios siempre ha elegido pastores. ¿Por qué? Porque los pastores saben cuidar a las ovejas. Y por eso, como tienen esa actitud, los llama a un ministerio. Dios necesita gente que se compadezca de los demás. No solo que tenga capacidades, no solo que tenga actitudes, sino que tenga una vida que se compadezca de los demás. Cuando Dios eligió a David, cuando Dios tenía que elegir un rey para Israel, buscaron entre muchos jóvenes que estaban capacitados, eran altos, eran fuertes, tenían hasta buena presencia. Sin embargo, Dios eligió a un niño que venía del campo y que estaba hediondo a oveja. ¿Por qué? Porque ese niño, David, sabía cuidar. Él era capaz de enfrentar los leones por proteger a las ovejas. Este es el que yo necesito, dijo Dios. Le tomó y le constituyó en el rey de Israel. Y algo interesante, cuando David, siendo rey, salía a la terraza, él olía el olor del campo y recordaba a sus ovejas, porque David, siendo rey, tenía alma de pastor. Qué diferente hoy en día. Hay pastores que tienen alma de rey, se creen dueños de la congregación, creen que todo es para ellos, sin entender que todo es para Dios. Somos ovejas de su prado. No somos las ovejas de ese pastor, somos ovejas de su prado. Es decir, los ministros que son pastores tenemos la responsabilidad de cuidar las ovejas de Dios, no son nuestras, son las ovejas de Dios. Por lo tanto, debemos tener corazón de pastor y no corazón de rey. David sí, era un rey, pero con alma de pastor. Y hoy día las cosas son diferentes. Yo veo en internet, a través del YouTube también, muchos predicadores que manipulan la congregación, que gobiernan la congregación y que se creen o se hacen dueños de la gente. Pero no, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, no es mi pueblo, es el pueblo de Dios. Entonces, esa es una cualidad que Dios elige a personas como pastores para su obra, porque ellos saben cuidar las ovejas. Fíjense que allí en Génesis capítulo 46, Génesis 46, versículo 34, menciono el texto o el versículo para que los que están viendo por allí anoten. Génesis 46, 34, dice así. Génesis 46, 34, dice así: entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y Egipto representa el sistema del mundo. Y en el mundo la gente lo único que quiere, el sistema, es que cada uno cuide lo suyo propio. Por eso les molesta a los evangélicos, porque ellos están preocupados del cesante, del delincuente, del drogadicto, del inválido, de la dueña de casa, del empleado, pero ellos quieren solamente ser arribistas, quieren alcanzar el éxito, no importa a quién pisen. Eso es ser arribista. Sin embargo, nosotros estamos preocupados de rescatar al débil, de protegerle, de bendecirle. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos nosotros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la actitud que hay en nuestro corazón, que proviene de la palabra de Dios, es muy diferente a la que se da en el mundo. Y el texto dice que los egipcios, para ellos es abominable ser pastor. Los egipcios abominaban al pueblo de Israel, por eso le esclavizaron y ponían yugo cada día más intenso, tanto que Dios tuvo que levantar a Moisés para liberarle de la esclavitud.
es que nosotros cuando estamos inmersos en el mundo, el sistema del mundo nos atrapa y la Biblia dice, no podéis servir a dos señores. O sirves a la riqueza o sirves a Dios. Y nosotros hemos decidido por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en Él hay vida eterna. Porque Él es amor. Porque Él nos salvó, nos rescató, nos bendijo. Porque Él tiene cuidado de nosotros. El mundo no va a cuidar de nosotros. Y mucho menos el gobernador de este mundo, el príncipe de este mundo. Porque el príncipe de este mundo vino solamente para robar, matar y destruir. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras que son del diablo, para darnos vida en abundancia, para pasarnos de muerte a vida, aleluya, para pasarnos de maldición a bendición. Es diferente entonces lo que hay en el mundo y es diferente lo que Cristo plantea para nosotros. Lo que nosotros necesitamos es una unción de pastor, una unción de compasión, una unción de sacrificio, una unción de amor. Fíjense que recién mencioné a Moisés. Moisés fue levantado como el libertador de Israel para liberar a Israel que estaba esclavizado en Egipto. Pero ¿saben? Antes Moisés había estado en el palacio de Faraón. Era un hombre muy capacitado. Gobernaba Egipto. ¿Pero qué le faltaba a Moisés? Tener compasión. Por eso Dios le llevó al desierto y ahí ¿sabe lo que hizo? Él fue pastor de ovejas. Lo preparó con las ovejas para cuidar las ovejas y cuando estaba capacitado le llamó desde la zarza ardiente y le envió a liberar a Egipto, a Israel desde las garras de Egipto. Entonces se hace necesario pasar por esa etapa en la que el hombre es preparado para cuidar el rebaño. Y cuando digo yo que lo que necesitamos nosotros es un bautismo de amor, es un bautismo de compasión, es un bautismo de misericordia, estoy diciendo que ya dejemos de pensar en nosotros mismos y comencemos a pensar en los demás, porque este será el gatillante para que Dios multiplique su vida, para que Dios le bendiga, para que Dios le prospere. Este es el gatillante y lo vamos a estar viendo ahora. ¿Por qué sobraron 12 cestas de pan? Porque se dieron las condiciones para que ocurriera un milagro. Y si usted está esperando un milagro en su vida, ponga mucha atención, que hay 5 principios que le van a ayudar para ser bendecido y multiplicado. Hay un poder en la compasión. El primer principio es el ¿por qué? ¿Por qué? Cuando la gente está en problema, lo primero que se pregunta es ¿cómo salgo del problema? Pregunta ¿cómo? Pero sabe, el cómo viene por consecuencia, cuando usted entiende el por qué. ¿Por qué actuamos nosotros? ¿Cuál es la motivación que hay en nuestros corazones? Si es la compasión, tenga la plena seguridad que el cómo viene por añadidura. Entonces, nosotros debemos hacer todo pensando en los demás. Es decir, aquí actuamos en misericordia. Comenzamos a preocuparnos de los demás. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa de nosotros. Ese es un principio. Cuando yo me preocupo de mí, le cierro la puerta a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere preocuparse de mí. Él quiere bendecirme. Él quiere, pero si yo soy el que está obsesionado con mi prosperidad, con mi bienestar, con mi salud, entonces le estamos limitando a Dios. Porque Él quiere preocuparse de nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos de los demás. El por qué hacemos las cosas es fundamental, no cómo lo hacemos. Dios dará la salida, Dios nos dará las herramientas, Dios nos capacitará, Dios lo hará de alguna manera. El cómo lo provee Dios, pero el por qué es importante que nosotros sepamos qué es lo que nos motiva a nosotros. Me gusta un eslogan que sacaron los varones del distrito. Dice, bendecidos para bendecir. O sea, Señor, bendíceme para bendecir.
Esta es la razón. Quiero bendecir. No bendíceme para ser más grande, para ser mejor, para que me vaya bien. No estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo para que me ayude a bendecir a los demás. Bendecidos para bendecir. Entonces ahí está el porqué. ¿Qué es lo que me motiva para buscar la presencia de Dios? Lo que me motiva es bendecir a los demás, compadecerme de los demás. ¿Sabe? En todas las congregaciones, después de la pandemia, mucha gente de iglesia no volvió más a los cultos. Y la gente que sigue en los cultos mira a esa gente que se quedó en la casa de lejos. Si fuera la compasión lo que nos mueve, iríamos nosotros a buscarle para que vuelvan a Cristo. Eso es actuar con compasión. Fíjense que el joven rico, cuando se encontró con Jesús, le dijo al Señor: Señor, todos los mandamientos he cumplido desde mi juventud. Entonces cualquier religioso le diría que bien, exacto, estás en lo mejor. Pero Jesús demandaba algo más de él. Una cosa te falta. Estás preocupado de ti, no te has preocupado de los pobres. Tú eres rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí el joven rico retrocedió, volvió atrás. ¿Por qué? Porque él quería ser bendecido para él. Y no, nosotros tenemos que ser bendecidos para bendecir. Eso es compasión. Cuando nosotros tenemos el deseo de bendecir a los demás, Dios nos provee, Dios nos multiplica, Dios nos prospera. Pero es algo natural, es algo lógico, porque hay un porqué. ¿Por qué quiero ser bendecido? ¿Por qué quiero tener más dinero? ¿O por qué quiero ser mejor capacitado? Para bendecir a los demás. Mi ministerio se ha basado en la enseñanza. Y es cierto, la gente me ha dicho muchas veces: usted que sabe harto la Biblia, pastor. Claro, es cierto. Pero yo procuro tener más conocimiento, no para jactarme, sino para compartir con mis hermanos que necesitan aprender principios de parte de Dios. Bendecido para bendecir. Eso es una actitud de compasión. ¿Entiende? Entonces, si lo llevamos al plano individual, usted seguramente quiere ser muy bendecido de parte de Dios, pero ¿para qué? ¿Para sentirse mejor? No, la idea es para poderte servir mejor, Señor, para poder ayudar mejor al prójimo. Por eso el mandamiento es este: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que girar en torno a esta síntesis del mandamiento de Dios. Tener a Dios primero para amar a los demás. Esto es el primer principio, el por qué. Luego, el segundo principio es la prioridad. Fíjese que ahí en el versículo 35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Jesús estaba enseñando, la gente estaba interesada, la gente no estaba reclamando, ni Jesús estaba reclamando. ¿Quién estaban reclamando? Sus discípulos. Algunos dirán, que estaban preocupados de la gente. No, estaban preocupados de ellos, porque cuando hay prioridades, no importa la hora, no importa el esfuerzo, no importa aquello. Lo que importa es servir a los demás. Mi esposa me ha mencionado en varias oportunidades, cuando hay otros pastores que requieren mi apoyo, especialmente en temas de liberación de demonios, y le digo: voy a ir a tal lugar porque hay que liberar a un endemoniado. Me dice: ¿y estás tú solo? ¿Y no hay otros pastores que puedan hacerlo? Es que estamos para servir a los demás. Es incómodo, a deshora, a veces tarde, no importa eso. Lo que importa es que cuando nosotros actuamos bajo la dirección de Dios, estamos más que dispuestos a servir a Cristo. Hay prioridades. ¿Que es incómodo? Sin lugar a duda que es incómodo. A veces me he perdido hasta el partido del Wander. Lo que es el amor. Pero lo interesante es esto: es que cuando Cristo habita en nosotros,
su compasión también habita en nosotros. Pienso yo en esta misma congregación. Yo sé que si usted le digo, por favor, piense en un hermano que no ha vuelto, que no le ha visto hace mucho tiempo aquí en la congregación, se van a venir algunos nombres en su vida. Y si le pregunto cuántas veces le ha visitado, le ha llamado, le ha invitado, ¿entiende? Pequeños detalles van a mostrar si nosotros estamos actuando bajo el bautismo de compasión o solamente estamos actuando como el joven rico que ha cumplido todos sus mandamientos, pero no tiene un servicio incondicional al Señor Jesús. Entonces, el segundo principio es la prioridad. Debemos entender por qué Jesús enseñaba esta tarde. La prioridad va a permitir respaldo, provisión y bendición. Era necesario que la multitud pasara esa necesidad para que pudieran ver la obra milagrosa de Jesucristo. Si hubieran ido a comprar o si Cristo lo hubiera despedido antes, no habrían visto y no habrían entendido que Dios es poderoso para multiplicar los panes y los peces y que hubieran sobrado 12 cestas llenas. Entonces se requiere que las condiciones se den y se cumplan para que Dios haga un milagro. Obviamente que Dios no hace acepción de personas, pero sí Dios hace acepción de actitud. Es diferente dos personas. Cuando una persona tiene compromiso, cuando una persona está dispuesta a sacrificarse, obviamente que Dios le va a bendecir y le va a usar de mejor manera que al joven rico que cumplía todo, pero que no estaba dispuesto a sacrificarse ni a comprometerse con la obra de Cristo. Entonces lo que Dios hace es bendecir a la gente comprometida con su obra. Dios lo bendice, Dios lo prospera, Dios lo levanta. Dios no hace acepción de personas, pero sí la actitud de cada uno de nosotros va a decir mucho en la presencia de Dios. Por lo tanto, comprométase con Cristo, sea incondicional. Si Dios le pide todo, délo todo, porque sepa usted que también Dios lo dará todo por usted. El problema es que a veces limitamos la bendición, la limitamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un poco egoístas con Dios y queremos que Dios lo dé todo por nosotros. Él ya lo dio todo al dar a su Hijo. Sin embargo, ahora en el día a día necesitamos ser incondicionales de Jesucristo el Señor. El principio número 3 es el principio de la visión. La incomodidad iba a activar la bendición. Fíjese versículo 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Entonces, esa incomodidad de que no tenían qué comer iba a activar la bendición de la multiplicación. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Mire, hoy día está en las redes sociales está muy mal usado el concepto de una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque las iglesias apostólicas en las redes sociales son aquellas que en el púlpito se para un apóstol y manipula a la congregación. Pero no, la iglesia apostólica es la iglesia misionera. La palabra apóstol significa comisionado o enviado con una misión. Y nosotros debemos de pasar de una iglesia tradicional a una iglesia apostólica. Es decir, que seamos comisionados de parte de Dios para ir a buscar a la gente, para ir a buscar a los que están necesitados, para ir a bendecir a los que están alejados de Cristo. Entonces, cuando la compasión llena nuestro corazón, cambiamos nuestra actitud. No solamente venimos al culto y nos gozamos, que eso es bueno y no lo estoy echando por tierra, sino que necesitamos ahora agregar a nuestra actitud el deseo de bendecir a los demás, al vecino, al amigo, al hermano que ya no está con nosotros, invitarle, visitarle, orar por él, llamarle, preocuparse de los demás. Así como un pastor cuida sus ovejas. Hay una parábola de las 99 ovejas. Eran 100 ovejas
se había perdido una y el buen pastor deja las 99 bien cuidaditas allí en el redil y va a buscar a la perdida. Eso es compasión. Eso es compasión. Por lo tanto, la compasión es entregarse por los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos esa visión de iglesia apostólica, vamos a buscar a la gente. Entonces, la visión no se trata de nosotros, se trata de la gente. Cuando tenemos visión de Dios, no se trata de mirarnos a nosotros mismos en que estemos bien, llenitos, gorditos, bendecidos. Se trata de mirar a la gente, porque la visión no se trata de ti, se trata de Dios. Cómo Dios mira a la multitud. ¿Cómo la miró? Con compasión. Las vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Y sabe qué pasa con una oveja que no tiene pastor? Está expuesta a que venga un depredador, un león, un oso, y la devore. Todos los hermanos que están fuera están como ovejas sin pastor. Están expuestos a ser destruidos. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y justamente va detrás de aquellos que están alejados del redil, porque él sabe que el redil cuenta con un pastor que le va a proteger. Así que la invitación es a los que están ustedes en la casita, intégrese a una congregación. Si no es en esta, en una que quede cerca de su hogar, en una que adore a Cristo, en una que se predique la palabra de Dios. Pero debe hacerlo, ponerse bajo la sujeción de un pastor. Es fundamental esto, porque pasamos entonces al cuarto principio. El cuarto principio dice así: no hay multiplicación sin una siembra, sin una ofrenda. Versículo 36 y 37 dice: despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Fíjense, ¿cuántos denarios tienen ustedes? 200. ¿Y quiere que lo gastemos en esta gente? Eso le están diciendo en la práctica. Es que no puede haber milagro si no hay una ofrenda. No puede haber milagro si alguien no se desprende. Entonces, si usted quiere ser bendecido, sea dadivoso. Sea dadivoso. Eso es un principio bíblico. En el mundo se usa este otro principio. Es del mundo. Si quiero tener, tengo que retener. Pero en Cristo no es así. Jesús dijo: dad y se os dará. Dad y se os dará. Entonces tenemos que ser dadivosos, desprendidos. ¿Para qué? Para que ocurra un milagro. Por eso no hay multiplicación sin una siembra. Si usted tiene una semilla en su mano, mientras la tenga en la mano siempre va a ser una semilla. Pero si la da a la tierra, sepa que dentro de un poco tiempo va a tener muchas semillas, porque la semilla se va a multiplicar a través del fruto. Pero si la sostiene en su mano y la retiene, siempre va a tener lo mismo de siempre. Sea dadivoso si quiere ser multiplicado. Por lo tanto, acá Jesús está pidiendo que la gente sea desprendida, no solo a los discípulos. Luego le trajeron 5 panes, 2 peces, ya. A ver, estoy en el versículo 38 ahora. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Era necesario desprenderse de esos panes y de esos peces. ¿Para qué? Para que ocurriera el milagro de multiplicación. Entonces, cuando uno es desprendido, cuando uno es dadivoso, cuando uno lo ofrenda, cuando uno lo siembra, entonces se va a producir el milagro que viene de lo alto. Es necesario cumplir estos requisitos para recibir un milagro de parte de Dios. No espere el que es amarrete, el que tiene avaricia en su corazón, no espere ser bendecido ni multiplicado por Dios. No lo espere, porque el principio bíblico opera así: dad y se os dará. No escuché ningún amén.
La Biblia dice que Dios es el que da semilla al que siembra. Y en 2 Corintios 9:10 dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, Él proveerá, multiplicará y aumentará al que da semilla, al que da. Dios le da semilla a usted para que usted siembre, para que usted ofrende, para que usted sea una persona dadivosa. Y ese es un principio bíblico. Yo no le estoy pidiendo que venga y eche una ofrenda porque yo necesito viajar. No, yo estoy pidiendo que usted sea dadivoso para que Dios le bendiga. Y este principio debe entenderlo usted para que sea prosperado. Y el quinto principio en el versículo 39 dice: y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y le mandó diciendo que hiciesen recostar a todos por grupos en forma ordenada sobre la hierba verde. El orden es fundamental para la multiplicación. Y el orden tiene que ver no solamente con agrupar a la gente, sino que el orden tiene que ver con sumisión y con obediencia. Jesús les dio la orden a los discípulos y los discípulos instruyeron a la gente. La gente le obedeció a los discípulos y los discípulos se sometieron a Jesús. Hubo un orden, hubo sometimiento, hubo reconocimiento a la autoridad, por lo tanto ocurre el milagro. Todos comieron, 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, sobraron 12 cestas. Un milagro extraordinario, maravilloso, sorprendente, pero se requería un orden, un sometimiento. Y si usted está ahí en la casita pensando que Dios, que quiere y deseando que Dios le multiplique, póngase bajo autoridad. Sométase a la autoridad establecida por Dios aquí en la tierra. Jesucristo mismo dejó establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es necesario que usted se ponga bajo autoridad, porque cuando usted esté bajo autoridad, Dios le pondrá a usted en autoridad. Y también este es un principio bíblico. Cuando había un centurión que tenía un criado enfermo en casa, fue donde el Señor Jesús y le dijo: Señor, mi criado está enfermo, necesito que lo sanes. Y Jesús quería ir a la casa, le dijo: vamos a tu casa y lo oramos por él y lo sanamos. Y el centurión dijo: no, Señor, no es necesario. Di la palabra y mi criado será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, dijo. Y cuando digo una cosa, todos me obedecen. Y como tú, Señor Jesús, estás bajo la autoridad de Dios, dirán la palabra y la enfermedad tendrá que irse. El hombre tenía claro lo que era sometimiento, el hombre tenía claro lo que era obediencia, el hombre tenía claro lo que era autoridad. Eso es lo que no tiene claro a mucha gente. Algunos dicen: no, si yo oro en casa, yo leo la Biblia en casa y es lo mismo, Dios está en todas partes. Sí, pero usted no está sometido bajo autoridad. Y es necesario un orden para que ocurra un milagro. Por eso Dios instruyó a los apóstoles y los apóstoles instruyeron a la gente. La gente se sometió, los apóstoles obedecieron y ocurrió el milagro. Comenzaron a multiplicarse los panes y los peces. Pero si usted se da cuenta, Dios podría haberlo hecho, Jesús podría haberlo hecho antes. Claro que podría haberlo hecho antes. Sin embargo, se requiere, para que la gente sea bendecida, se requiere cumplir estos requisitos. Que la gente pueda tener entendido los principios del por qué actuamos así, el principio de prioridad. Era más importante estar escuchando a la palabra de Dios, no importa que esté pasando hambre, pero era escuchar la palabra de Dios. Dios proveerá, ¿entiende? Entonces,
Allí estaba el principio de la visión, tener la importancia de que Dios es primero que nosotros. También entender que el principio de la multiplicación no es solamente a través de una siembra, de una ofrenda. Fue necesario que alguien ofrendara esos panes y esos peces. Fue necesario. Pero todo esto se hace en orden. Y el orden tiene que ver con sometimiento, con obediencia, con autoridad. Por eso, usted debe honrar a vuestros pastores. La Biblia dice: honrad a vuestros pastores. Seguid su ejemplo de fe. Por supuesto. ¿Por qué? Porque usted si no honra al mensajero, el mensaje no dará el fruto en usted. Es necesario este sometimiento porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que la gente se congregue. De hecho, la Biblia dice: no dejéis de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en la congregación nos sometemos unos a otros. Y eso es importante. Comenzamos a obedecer dentro de un reglamento. Pero en casa hago lo que quiero y yo como quiero y a mi manera. Mire, el profeta Frank Sinatra no tiene nada que ver acá en la iglesia. Él decía: a mi manera, my way. No. Y el otro profeta, Pedro Vargas, tampoco corre. Con dinero y sin dinero sigo siendo el rey. Hago lo que quiero. No, en la iglesia no corren esos profetas. Lo que importa es que en la iglesia estemos bajo el orden de Dios. El milagro ocurre, sin lugar ocurre. Sin lugar a duda ocurre. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Pero sepamos, para que ese milagro lo recibamos nosotros, tenemos que cumplir estos 5 principios que hemos mencionado. Entender que la compasión es lo que movió a Jesús para hacer un milagro. Entender que la voluntad de Dios debe ser nuestra visión. Entender que en la dadivosidad hay multiplicación. Entender que todo se tiene que hacer bajo el orden de Dios, el sometimiento, la obediencia a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros aplicamos estos principios, les aseguro que usted va a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo soy más que vencedor. ¿Entiende? Va a poder hacer esa declaración de fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a cumplir en usted cuando usted cumpla con los principios de Dios. Amén. Hasta allí vamos a dejar. Les pido que se pongan de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque a través de este milagro de multiplicación podemos ver algunos principios, Señor, que nosotros debemos aplicar en nuestra propia vida. Señor, para eso, Señor, yo ruego que nos bendigas para bendecir a otros, Señor. Danos entendimiento, claridad, comprensión, revelación, Señor, para entender, Señor, y aplicar estos principios en una forma correcta, Señor, en nuestra vida, Señor, y de esa forma también nosotros podamos bendecir a otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos un corazón lleno de compasión, Señor. Danos un corazón lleno de amor, de misericordia, Señor, preocupado por los demás. Tener esa alma de pastor, Señor, para bendecir a otros, para cuidar a otros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén, amén. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar su...